Les dije el día de ayer que íbamos a dividir esta sección en dos partes. Hoy nos vamos a concentrar en el pensamiento del versículo 22. Este será el hilo que va a atravesar por toda nuestra meditación esta mañana. Buenos días a todos ustedes, amados hermanos. Hoy vamos a concentrarnos en el pensamiento de ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Es muy importante para nosotros el obedecer la palabra de Dios. El desobedecer el mandato de Dios, la palabra y la voluntad de Dios expresada en las Escrituras, es tanto como la idolatría. Así lo consideró Samuel cuando amonestó a Saúl por haber desobedecido. La desobediencia, el querer hacer las cosas como uno quiere y no dar ese lugar preeminente a la palabra de Dios obedeciéndola, es igual que ser un miserable idólatra. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos. Que vamos a tocar hoy día un tema bastante delicado. Qué tan importante es obedecer la palabra de Dios. Y haciendo un pequeño repaso de lo que vimos ayer en nuestro devocional anterior, vimos cuán esencial es la palabra de Dios para el cristiano. Que esta debe tener un lugar preeminente en nuestra vida. Vimos que antes de convertirnos en buenos oradores y predicadores y maestros, debemos estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios, aprenderla y ahora, como vamos a ver, obedecerla. Esto es muy importante en el Señor. De esto nos amonesta Santiago más adelante en el capítulo 3. Dice: hermanos, pues no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación en el día del juicio, cuando los que predicamos la palabra y enseñamos la palabra, estemos delante del trono de Dios. Usted no va a estar ahí en nuestro lugar. Dios va a demandar de nosotros en cómo aplicamos la palabra de Dios, si hicimos buenos cortes en ella o no. Ahora, la palabra de Dios nos ayudará para deshacernos de toda inmundicia y abundancia de malicia, incluyendo la ira, que tanto daño nos hace y a los demás. ¿Quieres conocer un cristiano fuerte, un cristiano celoso de Dios, un cristiano firme, un cristiano maduro, que sabe cómo controlarse, cómo controlar sus pasiones, cómo hablar acertadamente, cuándo callar, cuándo es necesario y cuándo hablar, cuándo es necesario? En otras palabras, un cristiano maduro. El Nuevo Testamento le llama perfecto. Y no porque haya una ausencia total de debilidad o de pecado en él, sino porque ya es un cristiano maduro. Entonces, yo te mostraré a alguien que está metido con Dios, alguien que está metido en su palabra, en la palabra de Dios, alguien que está agarrado de la mano de Dios, alguien que medita la palabra, alguien que busca a Dios en oración y que está andando cada día con Él. Entonces, cuando es así, el cristiano está fuerte, el cristiano es ecuánime, el cristiano es feliz, el cristiano la mayoría del tiempo está alegre, está animoso, está positivo, anima a los demás, se mueve, trabaja, actúa de manera correcta y su vida es una vida recta, una vida santa, una vida de bendición a los demás. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a deshacernos de toda esa
maldad que todavía permanece en nosotros para no dejarnos dominar por ella, pues es la palabra de Dios. Oye usted las palabras del Salmo 119, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O cuánto cristiano se sabe ese versículo, ¿verdad? Todavía no he terminado yo de decirlo y usted ya lo había completado, ¿verdad que sí? Ya les adiviné. Bueno, pero el problema no es sabérselo, el problema es aplicarlo. El problema es obedecerlo, ahí es donde tenemos problemas. Porque así dice la palabra de Dios: en mi corazón he guardado tus dichos, los he metido a mi vida. Tu palabra se ha injertado en mi corazón. ¿Recuerdan este término de agricultura que usó Santiago, que vimos ayer? Ayer hablamos de la palabra injertada, la palabra injertada en el corazón. Ese término que usó Santiago, la palabra implantada, dice, la cual puede salvar vuestras almas. No hay ninguna otra cosa que pueda salvar el alma que la predicación de la palabra de Dios. Y cuando esta es injertada en la vida, se encarna en la vida del cristiano, ya de manera automática el cristiano empieza a actuar conforme a la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios le está guiando. No se deja guiar por ideas tontas del mundo, de la gente, pensando en la suerte y cosas así, sino pensando en cuál es la voluntad expresada de Dios, la voluntad explícita de Dios, expresada en las Escrituras, expresada en la palabra de Dios. Entonces, para poder lograrlo necesitamos que la palabra se injerte entonces en nosotros para producir esos frutos de justicia que Dios espera ver en nosotros y que glorifica su nombre. Nada alegra más el corazón de Dios que ver a un hijo obediente. Así lo expresaba Juan también. Él dijo: yo no tengo mayor gozo que el saber que mis hijos andan en la verdad. Y es así cuando Dios ve que sus hijos practican su palabra, andan en la verdad y están produciendo esos frutos de justicia que Él espera ver en ellos. El corazón de Dios se alegra y los bendice, porque hay promesa. Vamos a ver aquí que hay una bienaventuranza aquí para aquel que obedece la palabra de Dios. Dios espera poder producir esos frutos de justicia en nosotros. Vienen de Dios. ¿Nosotros qué podemos hacer? Nosotros solamente somos la rama, pero el alimento de donde viene todo esto es del mismo Señor, porque Él así lo expresa en Juan 15. Él dice que nosotros somos esas ramas. Su Padre es el labrador. Y que debemos estar conectados constantemente a Él para poder producir este fruto. Este fruto no tiene nada que ver con nosotros, no es nuestro, pero lo produce el Señor siempre y cuando estemos conectados a Él. Porque de no ser así, no habrá fruto, ni hay vida cuando no se está conectado al Señor Jesucristo. Bueno, entonces debemos permanecer en Él para llevar mucho fruto y que este fruto, nuestro fruto, permanezca. O sea, un fruto de calidad, un fruto que va a permanecer. Bueno, entonces hoy estaremos haciendo énfasis en una recomendación, la recomendación de Santiago, de no solo ser oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la misma. No es suficiente con escucharla. La cosa más importante es qué vamos a hacer una vez que aprendamos la palabra de Dios. Hay personas que se preocupan mucho porque no entienden ciertas doctrinas de la palabra de Dios. Como decía mi amado primer tutor que tuve en el Evangelio, en la palabra, mi amado el abuelo, el doctor Hall, decía: no se preocupen, nos recomendaba: no se preocupen por lo que no entienden, preocúpense por lo que sí entienden, porque eso les hace responsables. Y ahora pues yo hago mío esto que me enseñó mi maestro en la palabra.
debo preocuparme por lo que entiendo. Y mientras más entienda de la palabra de Dios, pues más grande es mi responsabilidad, porque tengo que practicarla, debo ponerla en práctica. Y de esto habla Santiago, nos habla Santiago hoy en este glorioso texto. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, ¿qué estaba tratando de decir Santiago a sus lectores? Hay que hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que estaba intimando con este texto aquí tan tremendo Santiago a sus lectores? Bueno, en primer lugar, que se aseguraran de no caer en la hipocresía. No se engañen, es lo que está diciendo, engañándoos a vosotros mismos. No se engañen, hermanos, no se engañen, tengan cuidado de no engañarse a sí mismos. ¿Será posible esto? No solamente intentar engañar a los demás, tratar de dar la impresión de que somos grandes cristianos, que somos cristianos maduros, cristianos fuertes, cristianos entregados a Dios, y eso solamente sea una fachada bonita de religiosidad, como nos lo va a plantear Santiago aquí en los últimos versículos de este capítulo 1, ¿verdad? Donde describe la verdadera religión. Y dice, no, pues aquel que no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Y ya luego describe en qué consiste la verdadera religión. Tiene que ver con la práctica de la palabra de Dios. Entonces, está aquí advirtiendo a sus lectores y de paso a nosotros, porque la palabra de Dios es actual. La palabra de Dios tiene que ver con nosotros. Para eso fue escrita, es útil. Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decirles? Tengan cuidado con la hipocresía, mis hermanos. El problema del fariseísmo es tremendo. Ese asunto que trata el Señor Jesús en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y luego en el capítulo 23 de Mateo, poniendo sobre los escribas y fariseos unos adjetivos calificativos, unos epítetos tremendos, en donde describe el carácter de esta gente, que eran falsos, eran hipócritas por excelencia. Bueno, el hipócrita dice, no hagan lo que yo hago, hagan lo que les digo. Fíjense nada más, ultimadamente, ¿verdad? El hipócrita así dice, bueno, tú haz lo que yo te ordeno. Oiga, pero es que usted no me está poniendo el ejemplo, cállese. Aquí el maestro soy yo. No hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. Eso es ser un gran hipócrita. El hipócrita dice Señor a Jesús, pero ni lo siente ni se somete a su voluntad. Así es el hipócrita. Hablan en un tono clerical, hasta engruesan la voz y hacen largas oraciones, igual que los escribas y los fariseos. Dice Spurgeon en su libro Discursos a mis estudiantes que las oraciones públicas deben ser oraciones cortas. Las oraciones largas son para nuestros tiempos de intimidad con el Señor. Pero ¿para qué haces una oración tan larga cuando estás en público? A veces hasta para orar, ¿verdad? Como decía el hermano Ponchito, de un hermano que se jactaba de orar para todo. Y decía, mis amados hermanos, yo hasta para tomar un vaso de agua le doy gracias a mi Señor. Y todo el mundo le sabía que había situaciones por ahí que no estaban bien en su vida. Hermanos, debemos tener cuidado con ese virus del fariseísmo, la hipocresía. Tú puedes decirle Señor a Jesús, pero si no le obedeces, si no obedeces su palabra, si solamente escuchas, pero no la pones en práctica, dice el Señor, eres un hipócrita. A eso se refirió el Señor Jesús al hablar de los escribas y fariseos en Mateo 23. Les voy a mostrar y se los voy a leer porque no quiero, se los puedo contar también,
porque pues es muy sabido las cosas que el Señor habló de ellos, cosas tan fuertes que el Señor expresó de ellos, pero quiero que lo escuchen tal como Él lo dijo, para que no me falle una sola letra. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, en esa silla, ¿verdad? Donde solamente podía salir sabiduría, ¿verdad? La enseñanza, la escuela de Moisés, la ley de Moisés. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí está lo que les decía hace unos momentos. ¿Ya ven ustedes? Dice, todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo, porque en eso están correctos. Ellos conocen la ley. Ellos sabían la ley y sabían cómo aplicarla, pero no la practicaban. Dice, ustedes guárdenlo, ustedes obedezcan, mas no hagáis conforme a sus obras. O sea, no actúen ustedes como ellos de manera hipócrita. No, dice, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Pedro de esto acusó también a los judíos. Y él les dijo, ustedes atan cargas pesadas, como dijo el Señor, cargas pesadas sobre los hombres, cosas que ustedes ni siquiera quieren hacer, ni podemos obedecer. Bueno, es que a la ley de Moisés ellos en su interpretación de la ley le añadieron tantas cosas. Sus antepasados, sus padres, los intérpretes de la ley, sus maestros del pasado les habían añadido tantas cosas, y eso no era cosa más que tradiciones de los hombres. Jesús así se los dijo cuando criticaban los fariseos a los discípulos del Señor por no lavarse las manos 7 veces y hasta el codo antes de comer. Él les dijo, ustedes son unos hipócritas, porque por sus tradiciones ustedes quebrantan la palabra de Dios. La palabra de Dios, la ley de Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre, pero cuando viene su padre y les dice, ayúdame, tengo necesidad, estoy enfermo, ustedes les dicen, no, porque lo que tengo aquí juntado, esto es corbán, este dinero ya lo tengo dedicado para las cosas del Señor. Eran unos miserables hipócritas, porque debiendo obedecer la ley de Dios, dando amor a sus padres y viendo por ellos, preferían seguir con sus tradiciones, ahogando así la misma palabra de Dios. Exigían cosas a los hombres que ellos no estaban dispuestos a hacer, y esa es la quinta esencia de la hipocresía. Es como el padre de familia que exige respeto en la casa, que exige buen comportamiento, que exige que los hijos se comporten bien, que no hagan esto, que no hagan aquello, que no hagan lo otro, que no tomen, que no fumen, que no digan palabras soeces, y él es el más grosero. Y no suelta el cigarro, no suelta la copa, y además sus hijos saben que anda haciendo cosas que no deben y que no es fiel a la mamá. Y entonces, ¿qué pueden pensar los hijos? Bueno, mi papá actúa así, ¿cómo me puede exigir buena conducta cuando él no la tiene? Tenemos que ser ejemplo antes de exigir a los demás. Así eran los escribas y los fariseos. Exigían cosas a la gente que ellos no estaban dispuestos a hacer. Eran hipócritas. En segundo lugar, aparte de que les quiere que se aseguren de no caer en la hipocresía, también les quería prevenir de engañarse a sí mismos. Bueno, es el mismo sentir, ¿no?, de este primer principio que les estoy mostrando, de no caer en la hipocresía. Pero
también quería prevenirles, no se engañen, o sea, no se hagan tontos, es otra palabra decirlo, sería mi manera personal de expresarlo, no se hagan tontos, o sea, no se engañen a sí mismos. ¿Podrá una persona engañarse a sí misma? Por supuesto que sí. Tú puedes repetir tanto una mentira al grado de creerla y pensar que es lo correcto. Bueno, de eso habló el Señor en Mateo 7, versículos 21 al 23. Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, se puede llamar a Jesús Señor sin obedecerlo. Fíjense, se puede llamar hipócritamente al Señor Jesús Señor sin estar dispuestos a obedecerlo. Es más, se pueden hacer milagros y sacar demonios sin conocer a Cristo. Bueno, si ustedes preguntaran al Señor, bueno, ¿y a poco Judas también hizo milagros? Por supuesto que sí. Él era apóstol en todo sentido estricto de la palabra, fue uno de los 12. Y no dice la palabra de Dios que Jesús solamente dio los dones de sanidad y todas esas cosas a sus demás 11 discípulos y a Judas no, porque lo iba a traicionar. No. Él tenía todas las cualidades de un verdadero apóstol, nada más que no amaba al Señor. Y qué tristeza que anduvo con él 3 años y medio y nunca logró amarlo en verdad, apreciarlo en verdad con todo el corazón, y terminó condenado. ¿Y cuántos hoy día se enaltecen, verdad, y se jactan de hacer grandes cosas, de hacer grandes milagros y de sanar a este y sanar al otro y sacar demonios y romper maldiciones y cuánta cosa? Y son como Judas, que no conoció al Señor. ¿Recuerdan ustedes uno de los compañeros del ministerio del apóstol Pablo, Demas? ¿Cuánto tiempo anduvo con él en esos viajes misioneros, predicando el evangelio y viendo todas las sanidades que el apóstol Pablo hacía? Y seguramente emocionándose por ver tantas cosas, pero no logró amar al Señor en verdad. Era hipócrita entre los que andaban con Pablo y delante de Pablo. Pero el Señor conocía el corazón de Demas y al final le ganó el amor por el mundo, porque Pablo así se expresa de él: Demas me ha abandonado siguiendo las cosas de este mundo. Y se fue a Tesalónica, al mundo de los vicios, del pecado, y se olvidó de Pablo y se olvidó de la palabra de Dios. Quiera Dios que ninguno de nosotros caiga en ese pecado de Judas, en el pecado de Demas, de no amar al Señor. Santiago quiere que usted, ¿verdad?, sus lectores se fijaran en esto. Y ahora el Señor quiere que usted y yo estemos pero muy despiertos y muy conscientes de esta gran verdad. Cuidado de no caer en esta situación. ¿Está usted seguro que conoce al Señor? Es una pregunta muy sana, es algo muy sano para hacer. Interrogarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, como dice Pablo a los Corintios. Y él mismo decía que él mismo se examinaba a sí mismo, no sea que siendo un heraldo para muchos, él mismo llegara a ser eliminado. Bueno, si el mismo apóstol Pablo se examinaba de tal manera, pues ¿qué se podría esperar de nosotros? Entonces, cuidado con estos dos problemas. Cuidado de no caer en la hipocresía
y cuidado de engañarnos a nosotros mismos, porque se puede llamar Señor a Jesús sin tener el más mínimo deseo de obedecerle. Se puede hacer milagros y sacar incluso demonios sin conocer a Cristo, como lo hizo Judas. La decepción vendrá en el día de la muerte al oír las palabras de Jesús: apartaos de mí. Él les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ah, qué terrible va a ser eso. Y qué tristeza que la mayoría de los hombres exponen sus almas a esta condenación, porque si hay algo tan real, es el infierno. Si el cielo existe, también existe el infierno. Si Dios existe, también existe el diablo, y de eso hay evidencias por todos lados. Cuidado con caer ese día en esa decepción. No tienen un entendimiento preciso de las cosas quienes actúan así. No han logrado entender la palabra de Dios. ¿Y qué pasa, volviendo a nuestra epístola? ¿Qué pasa con estos que no ponen atención a la palabra y no están dispuestos a obedecerla? Bueno, pues Santiago los describe así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, esta es la palabra de Dios, otra manera de decir la Biblia, la palabra de Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, como dice Matthew Henry, esta es la ley del Evangelio, la ley de la libertad. La ley, la tradición de la ley ceremonial en el Antiguo Testamento era de esclavitud, pero la ley del Evangelio, la ley del Nuevo Testamento, expresada en el Nuevo Testamento, expresando ese espíritu que siempre tenía la ley de Moisés, el aspecto espiritual de la ley de Moisés, que se hace aún más patente en la gracia, debía cumplirse. Y ahora dice Santiago, esta es la ley de la libertad, la ley del Evangelio. Y quien persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay una promesa tremenda de bendición aquí, el que es obediente. Bueno, el que es oidor y no la hace es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Bueno, yo quisiera que entendiéramos que en aquella época todavía no había espejos de vidrio, de cristal como los hay ahora, y que muestran el rostro de uno de una manera tan nítida que pues uno, solamente teniendo una mente muy pobre, no nos olvidaríamos. Pero debemos entender que los espejos de aquel primer siglo, eran hechos de ciertos tipos de metales. Podía ser de bronce, podía ser de plata. La gente más rica usaba espejos de oro. Entonces eran láminas, más bien, era comprimido, era aplastado ese material, ya fuera de bronce, de plata o de oro, y se pulía. Entonces lo pulían lo mejor que podían, y cuando una persona deseaba verse, pues solamente se veía de una manera borrosa, y más o menos podía tener idea de cómo era su rostro, ¿verdad? Al verse reflejado el rostro en un material así. Como dijo Pablo, ¿verdad?, a los Corintios, ahora nos vemos así como borrosamente, ¿verdad?, de una manera opaca. Pues es precisamente por eso, porque los espejos eran de ese tipo de materiales. Pero, y dice Santiago, se ve su rostro natural, pero luego se aleja y al ratito se le olvida.
Bueno, es como asomarse a la palabra de Dios y que la palabra de Dios te muestre lo que eres, cómo está tu situación delante de Dios y al rato pues ya se te olvidó ya. ¿Por qué? Porque no pusiste atención. Esta es la idea que está dándonos aquí Santiago. Cuando leas la palabra de Dios, cuando medites en ella, cuando vayas a la iglesia a escuchar un sermón, a escuchar la palabra, pon atención. Si Dios te habló y te dijo cómo estás, cuál es tu situación y no es la más correcta, pues corrígela, corrígete y Dios estará contento contigo. Bueno, la palabra de Dios entonces es como este espejo. Es capaz de revelar con precisión nuestro carácter, si es verdadero o falso. Es necesario poner mucha atención para escuchar su veredicto y así saber qué cosas debemos corregir en nuestras vidas. Bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Dios tiene que corregir en nuestras vidas. Él nos ha advertido ya aquí sobre la hipocresía. Ya nos ha advertido aquí que no nos engañemos a nosotros mismos. Y miren cuánto cristiano está metido en esta clase de problemas. Que llevan la vida cristiana ahí nada más a media. La llevan despacito, no se preocupan, no se esfuerzan. No meditan la palabra de Dios como conviene. Y cuando viene el momento de poner en práctica sus principios, no hacen caso, no ponen atención. Es una cosa tremenda y de esto tenemos llenas nuestras iglesias. Qué cosa tan triste, ¿no? Que la mayoría de la gente en nuestras congregaciones estén así. Bueno, pero no se preocupen, ya Dios está depurando también las iglesias. Él está permitiendo esta situación también para revelar el carácter de ese pueblo que aparentemente le está buscando. Hay gente que no está buscando al Señor en verdad. Si usted va a regresar a los cultos de la iglesia una vez que esta cosa se normalice, más vale que piense usted en qué actitud va usted a regresar. No sea que vaya a ser usted uno de estos que en verdad no tienen a Dios bien metido en el corazón y que la palabra de Dios no es primordial en sus vidas y no la están obedeciendo como conviene. Ahí van practicando un poco de religiosidad. Estos son los que van a la iglesia que les lean la Biblia porque tienen tanta flojera de leerla en casa que se esperan a que el pastor se las lea y los arrulle con un lindo sermón hasta dormirlos. Es más, ni siquiera están atentos. ¿Ya? Llegan a la iglesia a jugar con el celular o llegan a los cultos de la iglesia para estar platicando con el vecino y no se concentran. Estos son los que nunca aprenden. Son personas que tarde o temprano terminan con los mormones o con los testigos de Jehová porque nunca aprenden bien a bien la palabra de Dios, no se concentran en ella. Y la palabra de Dios nos advierte aquí y nos dice: sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose a sí mismos. Son los que se engañan a sí mismos. Entonces, es capaz la palabra de Dios de revelar con precisión nuestro carácter, pero si la escuchamos, si nos concentramos en ella. Es necesario poner mucha atención para escuchar su veredicto y saber qué cosas debemos corregir. Y si Dios le está hablando en este momento, pues que espera, corríjase. Mire, cuando ya empiecen los cultos otra vez de manera normal, usted va a ser una de las personas de más bendición en el cuerpo de Cristo. Y aquellos que en verdad no estaban con el corazón en la palabra, pues estos son los que ya se desalentaron de plano, Estos ya se desanimaron. Y no es mucho lo que vamos a poder hacer por ellos. No es mucho lo que vamos a poder hacer por ellos. En mis propios términos, bueno, les diré que esto pues ya se los llevó, no solamente se los llevó la pandemia,
No fue la pandemia lo que se los llevó el diablo, sí, se los llevó el diablo. ¿Por qué? Porque no estaban agarrados del Señor. Se llenaron de miedo. Hay gente que se está muriendo de miedo. Es vergonzoso eso, que tanto cristiano caiga en eso. Pero ¿sabe usted por qué? Porque hay mucho cristiano inmaduro. Hay mucho cristiano que se encerró a temblar. Y bueno, en esto sí que admiro mucho yo al hermano John F. MacArthur, que en medio de esta situación que está viviendo con el gobierno del condado de California, es admirable ver la integridad de este siervo de Dios. Ayer estaba escuchándolo decir que sabe que puede ir a la cárcel por mantener su iglesia abierta y seguir con esa carga de seguir enseñando a los niños y de seguir enseñando a los adultos la palabra de Dios, seguir glorificando como pueblo de Dios al Señor en medio de esta situación que está viviendo. Y él dijo, sé que puedo ir a la cárcel, pero viéndolo bien, el apóstol Pablo cuando iba y predicaba el evangelio, no andaba preguntando dónde estaba el hotel de 5 estrellas para ver dónde se iba a quedar, porque él sabía que donde iba a llegar era la cárcel. Y luego dijo, pues nunca he probado este tipo de ministerio y a lo mejor es tiempo que lo haga ya. Si me quieren mandar 6 meses a la cárcel, que es la pena que pasan aquellos pastores que desobedecen, estoy listo. Pero ¿saben qué voy a hacer en la cárcel? Voy a ir a predicar el evangelio. Ay, hermanos, qué ejemplo nos pone este viejito de más de 80 años, ¿verdad? ¿Qué ejemplo nos pone? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Estará exagerando? Esa es cosa de él y va a responder al Señor. Pero una cosa es segura, que ese hombre no tiene miedo. Y eso sí es admirable. Hermanos, mucha gente, mucho cristiano, el diablo le tapó la boca. Y eso sí no va a poder hacer Satanás con nosotros. Donde quiera que estemos, vamos a predicar a Cristo. Vamos a predicar el evangelio, hermanos. Allá en la Cuenca tuvimos la bendición de continuar predicando la palabra de Dios, hermanos. Y se pudo hacer a sana distancia. Pues no es un grupo muy grande. Nuestra iglesia pues tan diferente porque somos muchos. Pero damos gracias a Dios, hermanos, que hay gente valiente que no tiene miedo a morirse. Yo quiero que se haga usted esa pregunta. ¿Tiene usted tanto miedo a morirse? ¿Dónde está esa fe que decimos tener los cristianos? Ay, no, hermanos, es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Cuidado con caer en la hipocresía farisaica, porque una cosa es decirlo y otra cosa es enfrentarlo cuando llega el momento. Cuando Dios nos pone allí donde podríamos contagiarnos, donde podríamos, por predicar la palabra de Dios a alguien, podríamos exponer nuestra propia vida. Ahí es donde está nuestro problema. Tenemos demasiado temor, tenemos demasiado miedo. Y recuerden que el Señor Jesús nos dice en su palabra, que el que guarda su vida, la perderá, pero el que la pierda, la hallará. Oh, hermanos, qué bendición es servir a Cristo. Yo prefiero la satisfacción de saber que morí en la raya, sirviendo a mi Señor, tratando de obedecer su palabra y ser fiel a su palabra, a que digan, aquí murió un carácter, un cobarde. ¿Ya? Que pongan ahí en mi lápida, ¿verdad?, el recuerdo. Aquí yace alguien que se murió de cobardía. Aquí yace un cristiano que se murió de miedo. Tengan mucho cuidado con eso, hermanos. Si decimos que creemos en el Señor, en verdad creamos al Señor. Y cuando vengan los balazos, no salgamos corriendo. Vamos a demostrar que creemos la palabra de Dios. Sobre todo, practiquemos la palabra de Dios, hermanos. Es necesario poner atención. Las Escrituras, la palabra de Dios es como un espejo de la necesidad que tiene el alma de la gracia. Nos revela nuestro verdadero carácter, dice la Biblia de Ginebra, un comentario de la Biblia de Ginebra.
La palabra de Dios es un espejo de la necesidad que tiene el alma de la gracia de Dios y nos revela nuestro verdadero carácter. Así que cuando leemos la palabra, haz de cuenta que se para usted delante de un espejo, y ahora un espejo tan nítido, ¿verdad? Donde se revela, se refleja nuestro carácter, quiénes en verdad somos. Y cuando la Biblia dice, tú eres esto, eres aquello, ah, sí, Señor, tienes toda la razón. Y Señor, me voy a corregir, voy a obedecer tu palabra. No voy a ser un hipócrita que la va a proclamar y a la hora de cumplirla va a salir corriendo. El cristiano que no pone atención a la palabra de Dios fácilmente olvida los cambios que debe hacer en su vida. Ahora finalmente, recuerden que hay promesa de bienaventuranza para el que es obediente a la palabra de Dios. Miren, así lo dice Santiago. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Esta es la ley del Evangelio, como decía Matthew Henry. La ley de la libertad, la ley del Evangelio, la palabra de Dios, y persevera. No se trata de que nos emocionemos nada más y actuemos como decimos coloquialmente, llamarada de petate. Cristianos que se alborotan y de momento se emocionan y van a hacer y deshacer y yo esto y yo aquello y yo lo otro. La mera hora de los balazos salen corriendo, se esconden, ¿verdad? Como esos pájaros, ¿verdad? Como esos zanates, ¿verdad? Que cuando viene tantito de aire se esconden. No, los cristianos somos como las águilas, los verdaderos cristianos somos como las águilas que usan esas fuertes corrientes de aire para elevarse más alto y desde arriba visualizar mejor su presa. Oh, hermanos, hay promesa de bendición para usted, para mí, si obedecemos la palabra de Dios. Dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y aquí lo pone muy claro Santiago, lo que dice la palabra de Dios. Eso tenemos que hacer. Y el que se somete, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, hay promesa de una felicidad tremenda. Será inmensamente feliz. Bueno, ya te dije al principio, ¿quieres ver a un cristiano fuerte, maduro, feliz, íntegro, sonriente? Bueno, no siempre, ¿verdad? Porque a veces nos aporrean las pruebas y a veces tenemos que llorar, pero aunque estemos derramando lágrima, por dentro estamos gozosos, porque el gozo no depende de las situaciones externas que nos llegan a la vida, si son negativas. No, ese gozo sigue porque es el resultado de una confianza firme que tenemos en nuestro Dios. Y aunque estemos llorando, decimos, Señor, no entiendo, pero yo te doy gracias por lo que estoy pasando, porque sé que por medio de esto vas a entrenarme, vas a refinar mi vida, vas a mejorar mi carácter, vas a glorificarte y me vas a dar más felicidad. Oh, hermanos, cuántas cosas se pierden aquellos que desobedecen a la palabra de Dios. Esta es la ley de la libertad y hay promesa de una felicidad inagotable, sumamente feliz, aquel que obedece la palabra de Dios. El hermano Richard Baxter, este gran puritano, ¿verdad?, que fomentó tanto la buena relación entre las denominaciones, distintas denominaciones, allá en el siglo XVII, y este gran maestro y predicador del Evangelio, con un corazón de pastor tremendo, que promovió la visitación a las familias, la instrucción en la palabra de Dios de una manera como pocos lo han hecho. Richard Baxter, él dijo, la ley ceremonial era un yugo de esclavitud, pero el Evangelio de Cristo es una ley de libertad. Los dejo con estas palabras del hermano Richard Baxter. Dijo, la ley ceremonial era un yugo de esclavitud, el Evangelio de Cristo
es una ley de libertad. ¿Quién se siente así aburrido, ¿verdad? Decir, ay, pues ni modo, tengo que vivir la vida cristiana, tengo que obedecer, ay, tengo que leer la Biblia hoy, ay, tengo que orar, ay, me toca ir a la iglesia, pues ya, ni modo. No, hermano, los cristianos estamos al 100, vaya, estamos felices, estamos plenos, completos, porque sabemos a quién hemos creído. Y esto nos lo enseña la bendita palabra de Dios. Sigan animados, hermanos. Espero mañana acabamos de comernos este delicioso pastel. Está más sabroso que el de 3 leches, se los prometo. Dios les bendiga, hermanos. Los veo o me ven, si ustedes gustan, el día de mañana a la misma hora. Dios les bendiga.